Hoy en día, quien no haya escuchado la palabra ayuno, o mejor dicho, ayuno intermitente, es que no vive en este mundo. Desde los últimos años hasta ahora está en boca de todos. Creemos que es una moda pasajera o otra moda que llega y que se va como muchas otras antes. Sin embargo, yo te hago una pregunta. ¿De verdad piensas que es una moda algo que, si te paras a pensar, lleva con nosotros durante toda nuestra evolución? ¿De verdad piensas que hace 200.000 años se comía 5 veces al día? Te hago otra pregunta. ¿Qué es el ayuno? ¿Qué no es el ayuno? ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué ocurre a nivel fisiológico en tu cuerpo? ¿Qué tipos de ayuno hay? Todo eso vamos a responder en el episodio de hoy, así que quédate porque empezamos. Conocimientos sobre alimentación, ejercicio y dolor. De eso hablamos en este podcast. Mi nombre es Alfonso y te doy la bienvenida al podcast Hábito Cero. En el episodio de hoy vamos a hablar del ayuno intermitente, algo que, como te decía en la introducción, pues aparece en muchísimos sitios, pero no termina de dejarnos claro qué es. Y la primera pregunta que te quiero hacer es: ¿qué crees que es el ayuno intermitente? El ayuno intermitente no es ningún tipo de dieta, no es más que un patrón alimentario que alterna momentos de ingesta con momentos de descanso, de no ingesta. De hecho, el ayuno per se no te dice qué tienes que comer, sino te habla de cuándo comer, cuándo descansar. Y eso es una de las armas de doble filo que tiene este ayuno, como verás a continuación, porque como no te dice qué tienes que comer, mucha gente que se inicia en este mundo del ayuno intermitente empieza a hacer locuras, empieza del tirón a hacer pues 16 o 24 horas sin comer, y cuando quiere comer o puede comer se atiborra de ultraprocesados, y ese no es el objetivo del ayuno. Por tanto, no es ninguna dieta, no es ninguna moda pasajera, no es necesariamente ningún tipo de restricción calórica, es simplemente darle momentos de descanso digestivo a tu cuerpo. ¿Y por qué es necesario ese descanso digestivo? ¿Qué efectos fisiológicos tiene el ayuno intermitente en tu cuerpo cuando empiezas a introducirlo en tu día a día? En primer lugar, cuando llevas ciertas horas, después verás cuántas, sin comer, tu cuerpo empieza a eliminar toda la glucosa que le va quedando y se queda pues sin glucosa. Y por eso es muy importante comprender que el cuerpo puede obtener energía de la glucosa y de la grasa. En la sociedad de hoy en día somos tremendamente glucodependientes porque comemos muchísimos carbohidratos, harinas refinadas, azúcares, etcétera, que hace que estemos continuamente obteniendo energía de la glucosa. La energía de la glucosa se obtiene de manera muy fácil, pero es muy poco eficiente y además se agota muy rápidamente. Por eso esas personas que están todo el tiempo comiendo carbohidratos necesitan picotear mucho entre horas, porque la energía se les acaba muy rápidamente. Cuando se inicia uno en el ayuno, esa glucosa empieza a desaparecer de la sangre y empezamos a obtener la energía de la grasa, que es una energía mucho más eficiente y mucho más estable. Además, disminuye la insulina, que es muy importante para que no se produzca esta resistencia a la insulina que a largo plazo produce pues enfermedades o favorece la aparición de enfermedades como enfermedades cardiovasculares, como diabetes, como obesidad, etc. Y además activa un proceso fisiológico en el cuerpo súper interesante que se llama la autofagia. A lo mejor lo has escuchado por ahí y yo te quiero explicar qué es exactamente la autofagia, pues con una analogía bastante simple. Vamos a imaginar, tenemos un colegio, ¿vale? Y en ese colegio hay un conserje y un equipo de limpieza, ¿no? Vamos a decir un equipo de limpieza. Ese equipo de limpieza no puede estar limpiando al 100% el colegio mientras hay alumnos, mientras hay clases. ¿Cuándo ese equipo de limpieza puede hacer todo el acondicionamiento de la escuela? Cuando no hay alumnos en la escuela. Pues ahora imagínate que cuando hay alumnos en la escuela es cuando estás comiendo. Y cuando ese equipo de limpieza puede recoger todo y puede dejarlo en perfecto estado, es cuando estás descansando. La comida, digo. Hoy en día nos llevamos todo el día comiendo. Te levantas y desayunas. A media mañana te tomas una fruta o lo que sea. Después llega la hora de comida y sigues comiendo. Después te levantas de la siesta y meriendas. Y después a lo mejor te tomas un paquete de patatitas y una cervecita. Y después cenas. Es como si durante todo el día hubiera alumnos en la escuela. Ese equipo de limpieza no puede recoger al 100%, no puede limpiar al 100% la escuela. Y esa escuela no son otra cosa que tus células. Se va acumulando basura celular que en esos procesos fisiológicos no pueden empezar a eliminarlas y a largo plazo producen múltiples patologías. Por tanto, la autofagia, proceso fisiológico que se instaura cuando empiezas a hacer ayuno intermitente, en esos momentos de descanso favorece la limpieza celular. Y es fundamental para cuando al día siguiente vuelvan otra vez los alumnos a la escuela, vuelvas a comer, la célula esté mucho más limpia y sea mucho más eficiente para llevar a cabo todos sus procesos fisiológicos. Por tanto, ¿qué beneficios tiene el ayuno intermitente? Pues en primer lugar, y para mí el más notorio, es
esa mejora de sensibilidad de la insulina. La insulina es una hormona que recoge la glucosa de la sangre y se la lleva a la célula. Cuando somos tremendamente glucodependientes, cada vez necesitamos más insulina para retirar el mismo nivel de glucosa. ¿Eso qué quiere decir? Que se genera una resistencia a la insulina. Cuando empiezas a hacer ayuno intermitente, se mejora esa sensibilidad a la insulina. Es decir, ese proceso de la insulina para retirar glucosa cada vez más eficiente, y eso es fundamental para no padecer patologías, como te decía anteriormente, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y metabólicas en el futuro. En segundo lugar, otro beneficio es la mayor claridad mental y energía estable. ¿Por qué? Porque tu cuerpo empieza a utilizar la grasa como energía. Empieza a irse a esos almacenes de grasa y empieza a tirar para tener energía y llevar a cabo las actividades del día a día. Y eso genera una energía mucho más estable porque la utilización de grasa como energía es mucho más eficiente a largo plazo. Además, se producen posibles efectos antiinflamatorios por esa limpieza celular que te decía que va acumulando basura a lo largo de la vida. Y por último, mayor conexión con las señales de hambre y de saciedad. Cuando te llevas todo el día comiendo 4, 5, 6 comidas al día, y cuando te hablo de comidas, un picoteo es una comida, no hace falta que te eches un cocido para que cuente como comida. Pues cuando te llevas todo el día picoteando y comiendo, llega un momento que no eres capaz de darte cuenta cuándo tienes hambre real, cuándo estás saciado y cuándo no. Y con el ayuno empiezas a largo plazo, lógicamente, con el tiempo, empiezas a darte cuenta que muchas veces no es necesario comer porque tu cuerpo no tiene hambre, tiene energía suficiente para seguir trabajando en tu día a día. De todas formas, el ayuno intermitente no es para todos. Yo aquí no me puedo poner a recomendar quién puede hacerlo y quién no, pero está claro que hay determinados perfiles a los que no son interesantes introducir el ayuno intermitente, como por ejemplo personas con trastorno de la conducta alimentaria, personas que están embarazadas o que son lactantes y personas que tienen ciertas patologías previas que necesitan una supervisión médica. Así que recuerda que este vídeo no es ningún tipo de recomendación de tienes que hacer ayuno. Aquí informamos de qué es realmente el ayuno. Y me gustaría conectar con el episodio de hoy otros ejemplos, otros ámbitos que hemos dicho en episodios anteriores, y en este caso es la vía negativa. Muchas veces no es cuestión de seguir sumando y seguir comiendo y comiendo. Muchas veces es fundamental activar esta vía negativa, eliminar lo que nos sobra, eliminar esos picoteos entre horas, tener muy claro cuándo vas a comer y cuándo no, ser muy eficiente en lo que ingieres. Y ahora me preguntarás, oye, ¿pero qué tipos de ayuno me puedo encontrar? Pues lógicamente de tipos de ayunos hay los que tú quieras. Puedes hacer el 12-12, 12 horas comiendo, 12 horas sin comer. Puedes hacer el 16-8, que es como el más típico, ¿no? 16 horas sin comer y 8 comiendo. O el 24-24, que es un día comiendo y un día sin comer. Todo esto tiene que estar adaptado a las necesidades de cada uno. Y con esto quiero decir de manera muy clara que no nos podemos volver locos y empezar con un ayuno de 16-8, de 24-24, sin antes haberlo probado. Porque eso lo que va a hacer es que le cojas tirria al ayuno y digas, esto no sirve para nada, y que empieces a tener pues efectos secundarios como dolor de cabeza, como muchísimos otros efectos que pueden producirse si no estás acostumbrado a hacerlo. Así que yo te recomiendo que para empezar en el ayuno empieces muy progresivamente. ¿Cómo puedes hacer eso? Pues te doy herramientas para que lo hagas. Una, por ejemplo, es retrasar el desayuno. A lo mejor si te levantas a las 7 de la mañana para ir a trabajar, no es necesario que te tomes 2 tostadas con lo que sea y un café y lo que sea, ¿no? Pues a lo mejor te puedes tomar un café y a media mañana desayunas. Puedes tomar un yogur con fruta, puedes tomar un yogur con cereales integrales o lo que a ti te apetezca, porque aquí yo no te voy a decir qué comes y qué no comes. Otra de las formas que puedes hacerlo es adelantando la cena. En España estamos, y sobre todo en el sur, por el sol, estamos muy acostumbrados a retrasar la cena muchísimo y los bares cierran las cocinas a las 12 o la 1 de la noche. Eso es una auténtica locura, porque al final, como te decía, te llevas todo el día comiendo. Y si has terminado de cenar a las 11:30 de la noche y te levantas a las 7 de la mañana, no han pasado ni 8 horas y ya estás comiendo otra vez. Por tanto, a tu cuerpo no le ha dado tiempo a limpiar todas esas células. Además, después, al final del episodio, te diré cuánto tiempo necesita tu cuerpo para limpiar las células. Otra pregunta que existe muchas veces es ¿qué rompe el ayuno y qué no rompe el ayuno? Aquí yo apelo un poco a la lógica y al sentido común. Pues a ver, una tostada rompe el ayuno, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo ideal? Un vaso de agua. Un vaso de agua no rompe el ayuno porque no hay ingesta calórica. De hecho, por ejemplo, un té, una infusión, un café tampoco rompe el ayuno. Si te tomas ya pues un café con leche, esa leche ya empieza a tener calorías, tiene hidratos de carbono y eso empieza a romper ese ayuno calórico y metabólico que lleva ocurriendo durante toda la noche. Por tanto, las cosas que nos rompen el ayuno, a priori, agua, café o té. Y me gustaría ahora
derribarte 3 grandes mitos que ocurren a través de la alimentación o alrededor de la alimentación y que tienen mucho que ver con el ayuno. En primer lugar, lo de las 5 comidas al día. Lo de las 5 comidas al día eso sí que fue una moda pasajera de los años 80 o 90 que se ha quedado instaurado en nuestra mente, sobre todo de madres, nuestras abuelas, que piensan que tenemos que estar todo el día comiendo. Nada más lejos de la realidad y la evidencia científica así lo refiere. En segundo lugar, es importante saber que el hambre aparece muchas veces a horas concretas y no porque tu cuerpo necesite energía para seguir funcionando, sino porque es a lo que le has acostumbrado, es el acondicionamiento. Llega la hora del desayuno, donde tú desayunas todos los días y tu cuerpo ya sabe que existe eso, entonces te lo está pidiendo, pero no porque lo necesites, sino porque todos los días desayunas a esa misma hora. Estoy convencido que cuando pase esa hora, y te lo digo por experiencia, muchas veces el hambre desaparece. Y otro de los grandes mitos es el ayuno para perder peso. Y es que el ayuno no es para eso. Otra cosa es que como consecuencia pueda llevarlo a cabo o no en determinados casos. Pero el ayuno no es para perder peso porque, como te decía antes, tú puedes ingerir las mismas kilocalorías comiendo menos veces o menos horas. Por tanto, tener como objetivo iniciar el ayuno para perder peso creo que me parece algo un poco contradictorio y algo un poco peligroso. Y como te decía antes, te había preguntado cuántas horas necesita tu cuerpo para limpiar esas células, ¿no? Para que ese equipo de mantenimiento limpie la escuela antes de que vuelvan a venir los niños, ¿no? Pues, lógicamente, a partir de las 8, 9, 10 horas ya empieza a haber procesos fisiológicos positivos en relación al ayuno. Pero cuando se ha visto donde aparecen los grandes efectos es a partir de las 13 horas. Para que te hagas una idea y poniendo estas 13 horas en la práctica, es como si terminas de cenar a las 10 de la noche y desayunas a las 11 de la mañana. Ahí ya tienes 13 horas donde tu cuerpo le ha dado tiempo a llevar a cabo esa limpieza celular. Así que déjame en comentarios si haces el ayuno, qué experiencia has tenido con él y si quieres empezar a hacerlo, ¿por dónde te gustaría empezar? Nos vemos en el próximo episodio.